¿Alguna vez te has parado a pensar si el mundo en el que vivimos hoy es el mismo que Dios describió en su palabra? ¿Alguna vez has sentido que algo está fuera de lugar, como si nos acercáramos a un tiempo profetizado, un tiempo de juicio, revelación y grandes cambios espirituales? Lo que dice la Biblia sobre los últimos días se está cumpliendo ante nuestros ojos y muchos siguen durmiendo espiritualmente. No es casualidad que tanta gente sienta un peso diferente en el aire, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Las guerras se multiplican, el amor se enfría, el pecado se ha normalizado y lo sagrado ha sido despreciado. Las señales están por todas partes y la palabra de Dios no miente. Todo lo que se ha revelado en las Escrituras, en las profecías de Daniel, en las palabras de Jesús en Mateo 24, en el libro del Apocalipsis, resuena con fuerza en las noticias, en las calles, en las iglesias e incluso dentro de nuestros hogares. Este vídeo no es solo otro contenido sobre el fin de los tiempos, es una advertencia urgente para todos aquellos que tienen oídos espirituales atentos a la voz del Señor. Porque antes de que comience la gran tribulación, hay 7 profecías que deben y serán cumplidas. Y saber esto puede marcar la diferencia entre estar preparado o sorprenderse. Estamos hablando de eventos proféticos que no solo anuncian la llegada del final, pero también revelan cuánto necesitamos alinearnos con Dios ahora. Es hora de despertar, buscar discernimiento, entender que la vida espiritual ya no puede ser descuidada. Ya no hay espacio para una fe tibia y superficial. O estamos con Cristo, o somos vulnerables al engaño. Así que, si sientes que Dios te llama a comprender más profundamente los tiempos en los que vivimos, si quieres saber qué señales proféticas se cumplirán antes de que comience la gran tribulación, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte puede abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya te has suscrito al canal, porque en los próximos videos vamos a explorar una serie de contenidos poderosos sobre profecías bíblicas que fortalecerán tu fe y te ofrecerán un discernimiento claro sobre los misterios revelados en la palabra de Dios. Ahora vamos, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Y no es casualidad. Hay un movimiento espiritual en marcha, silencioso ante los ojos del mundo, pero evidente para quienes tienen sensibilidad hacia la voz del Espíritu Santo. Muchos ignoran las señales, viven como si nada estuviera pasando, pero quienes tienen discernimiento espiritual se dan cuenta, el tiempo se está cumpliendo. Desde las Escrituras del Antiguo Testamento hasta los últimos capítulos del libro del Apocalipsis, la Biblia es clara. Habrá un tiempo de dolor, juicio, tribulación y separación. Y este tiempo no es solo una metáfora, tiene un nombre, la Gran Tribulación. ¿Pero qué es exactamente esta Gran Tribulación? Directamente y basándose en la palabra de Dios, la Gran Tribulación será un periodo sin precedentes en la historia humana. Un tiempo de intensa angustia, persecución espiritual, caos global y manifestaciones sobrenaturales, tanto del cielo como de la oscuridad. Es un periodo profetizado para los últimos días en el que Dios permitirá que la tierra experimente las consecuencias de rechazar su voluntad y al mismo tiempo ejecutará el juicio sobre las naciones y preparará el camino para el glorioso regreso de Jesucristo. En el libro de Daniel 12:1, el profeta escribe: «En ese tiempo resucitará Miguel el gran príncipe, que se levantará por los hijos de tu pueblo, y llegará un tiempo de dificultades, como nunca hubo desde que hubo una nación hasta ese momento. Pero en ese momento tu pueblo será entregado, todo lo que se encuentre escrito en el libro». Fíjate en el detalle, un tiempo de problemas, como nunca hubo. Esto nos muestra que no estamos hablando de algo ordinario.
Es algo que supera cualquier sufrimiento que se haya experimentado jamás. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, también habló claramente sobre esta época. Dijo, porque en ese tiempo habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Punto 21. Advirtió sobre guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos, persecuciones y engaños espirituales. Todo esto sería el preludio de un momento decisivo en la historia de la fe. La separación entre fieles e infieles, entre los que están con Dios y los que se han rebelado contra Él. Y en el libro del Apocalipsis, comenzando con el capítulo 6, somos transportados a una visión profética donde se abren los sellos, se tonan trompetas y se vierten cuencos de juicio sobre la tierra. Cada evento descrito allí es profundamente simbólico, pero al mismo tiempo aterradoramente real. Porque aunque mucha gente piensa que el Apocalipsis es solo una metáfora, los signos que describe resuenan en nuestra realidad de forma cada vez más evidente. Y lo más importante de todo es entender que la gran tribulación aún no ha comenzado. Pero la Biblia lo deja claro. Antes de que empiece, 7 profecías deben cumplirse. Y lo más alarmante, algunos ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Así es. Están ocurriendo eventos ahora mismo que, según la Biblia, son presagios directos de la gran tribulación. Son señales proféticas que Dios, en su misericordia, nos ha revelado de antemano. No para asustarnos, sino para advertirnos, para prepararnos espiritualmente, para que podamos abandonar una vida de pecado, tibieza y distracciones, y entremos en un tiempo de vigilancia espiritual, santificación e intimidad con el Padre. Mi hermano, mi hermana, Dios nunca hace nada sin previo aviso. Siempre envía profetas, señales, advertencias. Siempre utiliza la palabra como brújula para guiar a su pueblo en tiempos de crisis. El problema es que muchas veces la gente prefiere ignorar, prefiere vivir como en la época de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y distraído por las cosas de la tierra, hasta que llegó el diluvio y los sorprendió. Y Jesús dijo que así sería también en los días de su venida. Quienes duermen espiritualmente no percibirán el cumplimiento de las profecías. Estarán demasiado ocupados con los placeres del mundo, con las distracciones digitales, con la aprobación de los hombres, y no se darán cuenta de que el cielo se está moviendo, que se está preparando la trompeta, que el novio está en la puerta. Quizá te preguntes, ¿cómo sabes si estas profecías realmente se están cumpliendo? ¿Cómo identificamos la época en la que vivimos? Y esa es exactamente la pregunta que vamos a responder. A lo largo de este video, entenderás cada una de las 7 grandes profecías que se cumplirán antes de la gran tribulación. Y te darás cuenta de que no son solo parte de un texto antiguo, están vivos, están ocurriendo ahora. Veréis que los periódicos confirman lo que dijeron los profetas hace miles de años. Que las decisiones de las naciones, los movimientos políticos y espirituales, la cultura e incluso ciertas acciones dentro de las iglesias revelan un escenario profético que ya no puede ser ignorado. Así que respira hondo y prepárate, porque a partir de ahora vamos a sumergirnos en revelaciones profundas que van más allá de la comprensión natural. Abramos juntos nuestros ojos espirituales a lo que Dios ya nos había dicho y a lo que el mundo intentó ocultar. Si alguna vez has oído frases como siempre ha habido guerra, todo esto es normal, estas cosas siempre han pasado, así que tienes que quedarte hasta el final, porque lo que revela la Biblia es muy diferente de lo que el mundo quiere convencerte. El enemigo intenta normalizar las señales para que el pueblo de Dios baje la guardia, pero no nos llamaron a dormir, nos llamaron para observar. Y vosotros, que estáis observando, habéis sido llamados a comprender.
para discernir los tiempos, para posicionarse espiritualmente como un verdadero vigilante. Dios quiere despertarte a una realidad mayor, una realidad que va mucho más allá de lo que el ojo natural puede ver. Este vídeo es más que información, es una vocación, un llamado al arrepentimiento, la vigilancia, la santidad. Porque cuando entiendes la dimensión de lo que está a punto de suceder, entiendes el valor de estar bajo la protección del Altísimo. Además, sientes ese deseo ardiente de anunciarlo a los demás. Porque si estás despierto, tu misión es despertar a quienes están dormidos. Ahora dime, ¿has oído hablar de la gran tribulación de esta manera? ¿Sabías que 7 profecías deben cumplirse antes de que comience este terrible tiempo? Deja aquí en los comentarios lo que ya sabías sobre ello, o escribe «Estoy despierto» si el Espíritu Santo te habla a través de este vídeo. Tu interacción aquí va más allá de la implicación. Es un acto profético de posicionamiento espiritual. Y ahora demos un paso aún más profundo. Ahora que entiendes el peso y la gravedad de lo que está a punto de suceder, y sabes que antes de la gran tribulación deben cumplirse 7 profecías, es hora de entrar en la primera de ellas. Y quizás esto sea lo más silencioso, pero también el más devastador, porque actúa desde dentro, corrompe el corazón, adormece el alma y distancia al ser humano de la presencia de Dios. Hablo de apostasía global. Un abandono de la fe que ya está ocurriendo de forma acelerada, sutil y al mismo tiempo abierta. La Biblia es clara en este aspecto. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo escribe: «Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no ocurrirá a menos que la apostasía venga primero». Lo que dice aquí es muy claro. Antes de la manifestación del anticristo, antes del colapso mundial, antes del juicio final, vendrá la apostasía. Un tiempo en el que multitudes se alejarán de la fe genuina, intercambiarán la verdad por mentiras, abandonarán los principios del reino y vivirán guiados por su propia voluntad. Y si observas con ojos espirituales lo que ocurre hoy en el mundo, te darás cuenta de que ya está entre nosotros. La apostasía ya no es una predicción futura, es una realidad presente. Estamos viendo a personas que una vez sirvieron al Señor con pasión, ahora completamente frías, indiferentes, entregadas a los placeres del mundo. Estamos viendo iglesias que antes predicaban arrepentimiento, santidad y salvación, ahora más preocupadas por el entretenimiento, la fama, el éxito y el dinero que por las almas. Da miedo ver cómo la fe ha sido trivializada. ¿Cuántas veces has visto a alguien burlarse de las cosas de Dios en redes sociales y recibir aplausos? ¿Cuántos vídeos virales ridiculizan la Biblia, el Espíritu Santo, los principios de Jesús? Esto ya se ha normalizado. Lo sagrado se ha convertido en un meme. El santo se convirtió en una broma. La irreverencia se convirtió en satisfacción. Y lo más triste es que esto también está ocurriendo dentro de la propia iglesia. Sí, en muchos púlpitos el evangelio ha sido diluido, suavizado, moldeado para agradar al ego humano, no para enfrentarse al pecado. Los mensajes motivacionales han sustituido la enseñanza de la cruz. El pecado se convirtió en fracaso, el arrepentimiento en nuevo comienzo y el infierno en simbólico. Están negando la esencia de lo que Jesús enseñó. Están traicionando el evangelio en nombre de la aceptación social. Las redes sociales están llenas de influencers que hablan en nombre de Dios, pero que viven como si Él no existiera. Hablan de bendición, pero no de renuncia. Hablan de promesas, pero no de obediencia. Hablan de victoria, pero no de la cruz. Y esto está contaminando a una generación que ya no quiere rezar, ayunar, estudiar la palabra. Una generación que prefiere atajos espirituales, profecías a demanda y doctrinas que alimentan el ego. La apostasía no ocurre de golpe.
Sucede por etapas. Primero empiezas a alejarte de la oración, luego la lectura de la Biblia, luego de la comunión con los hermanos. Luego empieza a relativizar el pecado, a tolerar lo que Dios odia, a justificar actitudes que la palabra condena. Y cuando te des cuenta, el corazón ya está frío, la mente ya está calcinada, la fe ya ha sido cambiada por religión vacía o ideologías humanas. Por eso Jesús preguntó en Lucas 18:8, «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Esta pregunta no era retórica, era una advertencia. Una advertencia. Sabía que antes de su regreso, la verdadera fe estaría en la extinción. El mundo estaría dominado por una espiritualidad falsa y superficial, sin fruto, sin transformación. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Está creciendo en el mundo un movimiento espiritual de engaño, un cristianismo de apariencia, un culto de autoayuda disfrazado de evangelio, predicando sobre el amor, pero sin santidad, alabanzas llenas de emoción, pero vacías de rendición. Y peor aún, muchas personas ya no distinguen qué es falso y qué es verdad. Ya han perdido el miedo, ya han cambiado presencia por actuación, ya han sustituido el arrepentimiento por la autojustificación. Y si crees que exagero, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que antes eran firmes en la fe y hoy están completamente distanciadas? ¿Cuántas iglesias se han inclinado ante el sistema mundial para seguir siendo relevantes? ¿Cuántos jóvenes ya no creen que la Biblia es la verdad absoluta? ¿Cuántas familias ya no oran, no ayunan, ya no instruyen a sus hijos en los caminos del Señor? La apostasía es el termómetro del tiempo del final. Es como una alerta audible en el mundo espiritual. Cuando se intensifica, es porque algo grande está a punto de suceder, y la Biblia está equivocada. Decía que la apostasía vendría antes de la gran tribulación, y está aquí, ahora mismo. El enfriamiento espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque no ataca directamente con violencia, sino con distracción. No arranca la fe de inmediato, la va desperdiciando poco a poco. No dice, abandona a Dios. Dice, relájate, no tienes que ser tan radical. Y ahí es donde muchos caen, porque creen que siguen en pie, cuando en realidad ya están lejos de la verdad. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre esto en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y a las doctrinas de los demonios. Es decir, el abandono de la fe iría acompañado de enseñanzas distorsionadas, influencias demoníacas y desviaciones doctrinales. Y hoy lo que más tenemos son voces que dicen, Dios quiere verte feliz, vivas lo que vivas. No necesitas cambiar. Dios te acepta tal y como eres. Todos pecamos, nadie es perfecto. Estas frases pueden parecer dulces, pero son veneno disfrazado, porque anulan la necesidad de arrepentimiento, transformación y nuevo nacimiento, y sin él nadie verá el reino de Dios. Pero si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque el Espíritu Santo sigue hablándote, y eso es maravilloso. Porque, aunque la apostasía avanza, aún quedan restos fieles, todavía hay personas que aman la verdad, que no se han inclinado ante los ídolos de este siglo, que no se han vendido al sistema. Y si eres una de esas personas, escribe aquí en los comentarios, me mantengo firme en la fe. O si hoy vuelves a la presencia de Dios, escribe, estoy volviendo a mi primer amor. Tu declaración pública puede ser el primer paso hacia un nuevo momento en tu vida espiritual. Y además de declarar, comparte este vídeo con alguien que sepas que necesita despertarse antes de que sea demasiado tarde. Porque eso era solo el principio. Aún quedan 6 profecías por revelar. Y el siguiente te mostrará cómo se está moldeando el mundo para algo mucho más grande de lo que parece.
Y mientras la apostasía sigue creciendo como una plaga silenciosa dentro de las iglesias y en el corazón de muchos, hay otra profecía, igual de impactante e indudablemente visible, que avanza rápidamente por el mundo. Una profecía que no está oculta, que se puede ver en las noticias, en las redes sociales, en las calles de las grandes ciudades, en las escuelas, en casas e incluso entre quienes dicen que son justos. Una profecía que revela el nivel de oscuridad que está apoderándose de la humanidad, preparando el terreno para la llegada del juicio, el aumento del mal y la injusticia. Jesús, en su sermón profético recogido en Mateo 24:12, fue muy claro cuando dijo: «Y porque abunda la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta es una de las afirmaciones más contundentes que ha hecho el propio Cristo sobre el tiempo del final. Y fíjate que no hablaba de forma genérica o simbólica, era directo. Señaló que la multiplicación de la iniquidad, es decir, la explosión del pecado, la injusticia, la maldad, tendría una consecuencia devastadora: el enfriamiento del amor, el debilitamiento de la empatía, la desaparición de la compasión. Y ahora te pregunto sinceramente, ¿has notado cómo la gente se está enfriando cada vez más? ¿Has notado cómo la vida humana se está trivializando? ¿Has notado cómo hay una ola creciente de crueldad, violencia, corrupción, injusticia y desprecio por las cosas sagradas? Ya no es solo cuestión de ver el mal, es sentir que ya se ha vuelto algo común. Lo anormal se ha vuelto normal, lo repulsivo se ha vuelto aceptable. El pecado se ha convertido en una forma de vida. Vivimos en tiempos en los que el asesinato ya no es impactante, en la que los niños aprenden sobre ideologías distorsionadas antes incluso de aprender a rezar, en la que los líderes globales defienden abiertamente prácticas que Dios aborrece, en la que los padres rechazan a sus hijos y los hijos desprecian a sus padres. El mal ha crecido de tal manera que para muchos ya no es malvado, es simplemente una forma diferente de vivir. La línea entre el bien y el mal se ha difuminado. La conciencia colectiva está anestesiada, y esto no se limita solo a crímenes graves o escándalos internacionales. Está en la vida cotidiana, está en la gente corriente, está en las pequeñas mentiras, en las desviaciones aceptables, en las decisiones egoístas, en la frialdad al ver a alguien sufrir. El aumento de la desigualdad se da cuando una persona prefiere grabar un vídeo de alguien siendo agredido en lugar de ayudar. Está presente cuando alguien prefiere guardar silencio ante una injusticia por miedo a quemarse. Está presente cuando el dolor del otro ya no te molesta, siempre que no altere la rutina personal. Y mira, todo esto no es una simple consecuencia del avance de la sociedad, es profecía. Jesús ya nos había advertido, dijo que esa sería una de las señales más evidentes de que el momento está cerca, porque donde el amor se enfría, la presencia de Dios es rechazada, y donde Dios no habita, se desata el caos. Solo mira a tu alrededor. Las guerras se intensifican, personas son masacradas, los inocentes mueren sin motivo, los gobiernos están corrompidos. La justicia se ha convertido en algo accesible solo para los poderosos. Los pobres sufren en silencio. La verdad es suprimida por los intereses. Y sin embargo, muchos piensan que todo está bajo control. Pero espiritualmente, lo que está ocurriendo es una preparación para el colapso. Un colapso moral, espiritual, social y global. El mal está siendo institucionalizado. Las leyes se crean para proteger el pecado y castigar la santidad. La verdad se llama discurso de odio. La justicia se intercambia como una mercancía. El sistema está podrido y esa podredumbre está contaminando las mentes y los corazones de las personas. Y no pienses que todo esto ocurre solo entre bastidores del poder. El aumento del mal también se refleja en la forma en que nos tratamos entre nosotros. La gente se odia por sus opiniones.
Las familias se destruyen entre sí por la política. Las vidas se descartan por dinero. Los niños son maltratados. Los ancianos son abandonados. Las mujeres son violadas. Los hombres son manipulados. Todo esto ante los ojos de un mundo que se niega a admitir que necesita a Dios. Y una vez más, incluso vemos al pueblo de Dios siendo influenciado por este entorno. Porque cuando el mal se multiplica y el amor se enfría, incluso los creyentes corren el riesgo de volverse apáticos, de perder la sensibilidad espiritual, dejar de importarle. Es como si una capa de frialdad comenzara a cubrir los corazones. Y sin darse cuenta, muchos ya están distantes de su primer amor, indiferentes al pecado, resignados al estado del mundo. Esto es muy serio, porque el aumento del mal no es solo una señal externa, afecta directamente al corazón del hombre. Hace que todo sea relativo, anestesia la conciencia, destruye el sentido de asombro, reverencia, compasión, humanidad. Transforma a las personas creadas a imagen de Dios en criaturas egoístas, vanidosas y frías, indiferentes al dolor ajeno. Esto es un síntoma claro de la operación del espíritu del anticristo que ya está trabajando tras bambalinas, preparando al mundo para la gran tribulación. El mal es cada vez más sofisticado. Ahora se presenta con rostros hermosos, discursos inclusivos, estrategias bien diseñadas. Pero en el fondo es la misma iniquidad que denuncian los profetas: injusticia, opresión, perversión y rebelión contra Dios. Un mundo donde la verdad es rechazada porque duele y donde la mentira se acepta porque reconforta. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo que, debido a esta multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Esto significa que incluso aquellos que una vez amaron, se enfriará. Esto significa que no solo hablamos de los perdidos, sino de muchos que ya han caminado con Dios, de muchos que han rezado, ayunado, predicado, pero quienes, ante el crecimiento del mal, se dejaron contaminar, se acostumbraron al frío, se adaptaron a la oscuridad. Y quizá lo estés sintiendo, quizá hayas notado que tu corazón ya no se mueve como antes, que tu fe ya no arda como antes, que su oración ha perdido intensidad, que tu empatía es menor, que su voz permanecía en silencio ante las injusticias. Esto es una advertencia, esto es una señal. No lo ignores, porque es precisamente en este escenario donde se acerca la gran tribulación. Si la inequidad sigue creciendo a este ritmo, y lo hará, veremos un mundo caer en el caos como nunca antes. Pero quienes tienen ojos espirituales deben resistirse. Necesitan mantener viva la llama de la fe, el amor y la justicia. Deben ser sal, luz, refugio en medio de la oscuridad. Y tú que estás aquí ahora no eres casualidad. Te enfrentas a esta palabra porque Dios te está despertando. Quiere que seas una respuesta, no una cómplice. Quiere que te levantes como intercesora, proclamadora de la verdad, embajadora de la justicia divina en esta época en la que el mal parece dominarlo todo. Si sigues sintiendo compasión, sigues sintiendo el peso de la injusticia, sigues rebelándote contra el pecado, sigues llorando ante la presencia de Dios, entonces escribe aquí en los comentarios: todavía hay amor en mí, o elijo no enfriarme. Esto no es solo un comentario, es un acto profético. Eres tú quien te posiciona frente a un mundo que quiere apagar la luz que aún está dentro de ti. También comparte este vídeo con alguien que se esté dejando llevar por el frío de este siglo. Alguien que necesita recordar que el mal puede crecer, pero el poder de Dios es mayor. Y aún tenemos mucho que revelar, porque la próxima profecía es una de las más importantes y también una de las más ignoradas. Y aún con toda esta oscuridad extendiéndose, con el avance de la apostasía, con el enfriamiento del amor,
y con la multiplicación del mal y la injusticia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, existe una profecía que, para el ojo carnal, puede incluso parecer contradictoria, pero que para el ojo espiritual representa una de las mayores pruebas de que el tiempo se está cumpliendo. Una profecía que se cumple de forma silenciosa pero abrumadora. Una promesa hecha por Jesús, claramente registrada en Mateo 24:14, que dice: «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces llegará el fin». Jesús no dejó lugar a dudas. Afirmó con autoridad que el fin solo llegaría después de que el evangelio fuera proclamado a todas las naciones. Y eso, mi hermano, mi hermana, está ocurriendo ahora mismo. La profecía de la difusión global del evangelio se ha cumplido plenamente, y muchos ni siquiera se han dado cuenta. Quizá imaginas que aún queda mucho camino por recorrer para que esto ocurra, que aún hay muchos lugares donde el nombre de Jesús nunca se ha escuchado. Pero la realidad es que la tecnología que tenemos hoy ha acortado distancias que, hasta hace unos años, parecían imposibles de superar. Internet, los teléfonos móviles, las aplicaciones, las redes sociales y los canales de vídeo han sido herramientas poderosas y proféticas en manos de Dios para llegar hasta los confines de la tierra. Hoy, por ejemplo, un vídeo como el que estás viendo puede verse en decenas de países al mismo tiempo. Alguien que vive en un pueblo remoto, con acceso limitado a la educación y a los recursos más básicos, puede tener un teléfono móvil en las manos, acceder a Internet y escuchar el mensaje de salvación justo allí. Personas que nunca entrarían en una iglesia tradicional están siendo alcanzadas entre bastidores, en plataformas digitales, en comentarios en video, en podcasts, en vidas, en servicios de streaming en directo, en cortos reels con versículos y mensajes que conmueven el corazón. Misioneros, pastores y evangelistas que antes pasaban años intentando acceder a ciertas regiones, ahora pueden superar barreras culturales, geográficas e incluso religiosas con un solo clic. Y esto no es casualidad. Este es el cumplimiento directo de la profecía de Mateo 24:14. Se predica el evangelio, se está anunciando, está llegando a pueblos y tribus que antes eran inaccesibles. Se está traduciendo a cientos de idiomas. Se comparte a través de testimonios reales, de vidas transformadas, de personas que han sido liberadas y ahora no pueden guardar para sí lo que han recibido. Por supuesto, todavía hay regiones del mundo donde la persecución es feroz, donde pronunciar el nombre de Jesús en público puede costarte tu libertad o incluso tu vida. Pero incluso en estos lugares, el Espíritu Santo está actuando, porque ni la cárcel, ni la censura, ni la violencia pueden impedir que la palabra de Dios cumpla su propósito. En países donde la Biblia está prohibida, hay iglesias subterráneas fervientes, cristianos ocultos que se reúnen en el silencio de la madrugada para orar, ayunar y estudiar la palabra. Misioneros disfrazados, evangelios entregados en código, vídeos de 15 segundos que llevan la eternidad dentro de sí. La difusión del evangelio hoy es la prueba viviente de que Dios está acelerando los tiempos. Y mira, esta predicación no trata sobre religión, no se trata de doctrinas humanas, denominaciones, tradiciones o opiniones personales. La profecía dice claramente: este evangelio del reino no es cualquier mensaje, no es un evangelio diluido, comercial ni político. Es el evangelio del reino, la absoluta verdad, el mensaje de arrepentimiento, de cruz, de renuncia, de perdón, de transformación. El mensaje que molesta, que confronta, que libera. Y esa es la diferencia.
porque hay muchos mensajes que usan el nombre de Jesús, pero no llevan el evangelio del reino. Son predicaciones que ajuetan el ego, que promueven líderes y no a Cristo, que alimentan el orgullo y no el espíritu. Pero lo que se está cumpliendo ahora, lo que realmente toca la profecía, son las voces que se alzan para proclamar la verdad sin filtros, la verdad que salva, y tú puedes formar parte de ello. De hecho, quizá ya formes parte de ella, solo por estar aquí, escuchar esta palabra, ser tocada, transformada y prepararte para compartirla con otros. Quizá no tengas púlpito, pero sí tienes un móvil. Quizá no seas misionero en otro país, pero eres una luz en tu barrio, en tu familia, en tu círculo de amigos. Cada vez que compartes un vídeo así, cada vez que envías un mensaje con un versículo, cada vez que rezas por alguien o das un testimonio real de cómo Jesús cambió tu vida, estás cumpliendo la profecía. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu vida, ahora mismo, puede ser un instrumento directo para el cumplimiento de la palabra de Dios? Que el mero hecho de que estés tomando una postura espiritual, eligiendo la verdad, viviendo el evangelio en serio, ya forma parte de esta misión profética para llegar a las naciones. Y no creas que necesitas muchos seguidores para eso. Dios no necesita multitudes, necesita corazones disponibles. Usa lo pequeño para confundir a lo grande. Utiliza lo improbable para revelar su gloria. Y en estos últimos tiempos está levantando a una generación de evangelistas invisibles, profetas digitales, misioneros urbanos que sin focos, sin fama y sin recursos, están haciendo mucho más de lo que muchas plataformas y programas de millonarios han hecho jamás. La palabra está corriendo, el evangelio se está extendiendo, y cuanto más se anuncie, más cerca estaremos del final. Porque Jesús dijo, y entonces vendrá el fin. Y esto no debería generarnos miedo, debe generar urgencia. Urgencia por vivir como luz, urgencia por decir la verdad con amor, urgencia por rescatar a quienes aún están perdidos. Y aquí viene una gran responsabilidad sobre nosotros. No silenciar el mensaje, no permitamos que la voz del Evangelio sea ahogada por la cultura del entretenimiento, no permitamos que la palabra sea reemplazada por opiniones. Si hay una profecía que nos llama a la acción directa, es esta. No somos espectadores de ello, somos participantes, testigos, pescadores de almas en este mar tormentoso que es el mundo actual. Ahora detente y piensa un momento. ¿Cuántas personas a tu alrededor no han escuchado el verdadero evangelio? ¿Cuántos viven engañados por una fe superficial, por una religiosidad sin vida? ¿Cuántos están a punto de perderse eternamente porque nunca han sido alcanzados por una palabra que duela, sí, pero que sane? Puedes ser ese canal. Y si crees que Dios te está llamando a ser parte activa en el cumplimiento de esta profecía, escribe aquí en los comentarios, quiero ser la voz del reino, o úsame, Señor. Estas palabras son más que una frase, son un posicionamiento espiritual, un grito del corazón. Y si los escribes sinceramente, prepárate, Dios te usará, porque aún queda mucho por revelar. Y lo que viene después es algo que muchos ignoran, pero que tiene el poder de engañar incluso a los elegidos. Y si todo lo que hemos hablado hasta ahora te ha hecho sentir una advertencia ardiendo en tu corazón, prepárate, porque las siguientes 4 profecías, aunque aquí se enumeran de forma más directa, llevan un peso espiritual, escatológico y profético, capaz de sacudir incluso a los más firmes de la fe. Hay 4 pilares finales que completan el escenario antes de que comience la gran tribulación. Y lo más sorprendente es que todos están en movimiento ahora mismo, ante nuestros ojos. Estas profecías no están ocultas, no están ocultos, se están cumpliendo públicamente, pero el mundo, como en la época de Noé, está distraído.
Sus ojos están ocupados en las pantallas, sus oídos llenos de ruido y su corazón anestesiado por el pecado. Y sin embargo, Dios sigue advirtiendo, revelando, llamando, insistiendo, porque es paciente, pero también es justo. Y ha llegado el momento de abrir los ojos a lo que ya está ocurriendo. La cuarta profecía que debe cumplirse antes de la gran tribulación es la manifestación de falsos cristos y falsos profetas. Y aquí quiero que prestéis atención a cada palabra de Jesús en Mateo 24:24, porque los falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes signos y prodigios que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Esta afirmación no es simbólica, es literal. Jesús nos dijo que estos falsos líderes no solo surgirían, sino que realizarían milagros, señales, maravillas visibles, y que serían tan convincentes que incluso los elegidos corrían el peligro de ser engañados. Esto significa que no estamos hablando de charlatanes evidentes. Estamos hablando de figuras carismáticas, influyentes e inteligentes, con discursos aparentemente bíblicos, con una apariencia de piedad, pero por dentro son lobos disfrazados de cordero. Hoy más que nunca vemos esto cumplido. ¿Cuántos falsos profetas han surgido en el mundo con mensajes distorsionados, promoviendo el yo en lugar de la cruz? ¿Cuántos usan el nombre de Jesús como marca, como estrategia de marketing, como herramienta de manipulación? ¿Cuántos han engañado a multitudes con profecías vacías, promesas de prosperidad, campañas comerciales espirituales y mensajes adaptados al gusto del público? Y esto no ocurre solo en una iglesia u otra, es un movimiento global. Son nuevos mesías, nuevos ungidos, nuevas revelaciones, multiplicándose en redes sociales, en escenarios, en libros, en plataformas digitales, con una apariencia cristiana, pero sin la esencia de la verdad. No predican el arrepentimiento, no enfrentan el pecado, no anuncian la sentencia, solo alimentan la vanidad humana, el ego religioso, el deseo de éxito terrenal. Y mira lo que dijo Jesús: engañarían incluso a los elegidos. Es decir, si no estás arraigado en la palabra, si no tienes íntimo con el Espíritu Santo, si no tienes discernimiento espiritual, corres el riesgo real de ser engañado, porque vienen con un aspecto ligero, hablan como si tuvieran autoridad, pero sus palabras no están arraigadas en la verdad eterna. Y ahora pasamos a la quinta profecía, la restauración de Israel y el enfoque global en Jerusalén. La palabra de Dios deja claro, desde los libros proféticos hasta el Apocalipsis, que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede en relación con esta nación tiene un peso espiritual inmenso. Y hoy, Jerusalén está en la atención del mundo. No es casualidad, es realización. Desde 1948, cuando Israel fue restaurado como nación, algo ha empezado a moverse en los cielos. Dios empezó a activar las viejas promesas. El pueblo judío, que estaba disperso por las naciones, comenzó a regresar. Las profecías mileniales empezaron a cumplirse frente a las cámaras, los periódicos, los ojos del mundo. Y hoy, Jerusalén está constantemente en el centro de debates, conflictos y tensiones geopolíticas. La Biblia nos muestra que Jerusalén será el centro de un conflicto global en los últimos días. Zacarías profetizó que todas las naciones se reunirían contra ella. Y mira lo que está ocurriendo ahora: guerras, amenazas nucleares, alianzas que se forjan y se deshacen, un odio creciente hacia Israel. Incluso las Naciones Unidas han adoptado una postura contraria en varias decisiones. Esto no es solo política, esto es espiritual, es escatológica, es profético. La sexta profecía es el aumento de signos en la naturaleza, terremotos, hambrunas, pestes y desastres naturales.
Jesús habló de esto también en Mateo 24. Dijo que serían principios del dolor, como las contracciones del parto. ¿Y qué estamos viendo hoy? Todo el planeta gimiendo, naturaleza descontrolada, fenómenos meteorológicos extremos, terremotos en regiones inesperadas, plagas que surgen y se propagan a escala global. ¿Quién podría haber imaginado que una simple enfermedad, invisible a simple vista, detendría al mundo entero? Y más, hambre. Incluso hoy, miles de millones de personas viven en una situación de inseguridad alimentaria. Las guerras y sequías afectan a los cultivos. La economía inestable ha hecho que los precios se disparen y los recursos naturales están siendo explotados al máximo. Todo esto apunta a una tierra en desequilibrio. Creation gime, porque sabe que algo está a punto de pasar. Estos signos no son solo ecológicos, son espirituales, gritan, se anuncian. Y finalmente, la séptima profecía, el avance del nuevo orden mundial y el control global. Sí, lo que antes parecía una teoría conspirativa, ahora se está implementando delante de todos. De una manera sutil, estratégica y atractiva, se está estableciendo un sistema global. La centralización del poder político, económico, militar, tecnológico e incluso religioso se está intensificando. Piénsalo conmigo. Nunca ha sido tan fácil vigilar la vida de las personas. Nunca había habido tanta vigilancia digital. Todo el mundo se conecta en tiempo real. Los sistemas financieros están pasando a lo digital. Se están desarrollando monedas centralizadas. La inteligencia artificial toma decisiones que antes solo podían tomar los humanos. Las plataformas controlan lo que puedes y no puedes decir. El espacio para la libertad se está cerrando. Además, existe un esfuerzo global por unificar no solo gobiernos y economías, sino también religiones. Un ecumenismo moderno que intenta borrar las diferencias entre fe y doctrina, entre verdad y engaño. Todo esto tiene un objetivo: preparar el terreno para la llegada del anticristo. Un líder mundial que, según la Biblia, se levantará con promesas de paz y solución, pero que, detrás de ello, traerá persecución y destrucción. Todas estas profecías están conectadas. No ocurren de forma aislada, se entrelazan, se fortalecen mutuamente y todos señalan una única realidad: el tiempo se agota. El reloj profético está marcando los últimos segundos. La ventana de la gracia se está cerrando y Dios, en su misericordia, nos advierte una vez más. Si todo esto tiene sentido para ti, si notas que el Espíritu Santo te está despertando, si sientes que ya no puedes vivir una vida superficial, indiferente y distraída, escribe aquí en los comentarios: mis ojos están abiertos, o veo las señales. Esto es más que compromiso. Es una posición espiritual, es una señal de que ya no estás durmiendo, y si puedes, comparte este vídeo con alguien a quien quieras, alguien que todavía piensa que todo es normal, alguien que necesita ver lo que tú estás viendo ahora mismo. Porque de lo que vamos a hablar a continuación puede cambiarlo todo. ¿Eres capaz de darte cuenta del peso de todo lo que se ha dicho hasta ahora? Estas no son historias creadas para causar miedo, no son interpretaciones humanas forzadas, no son teorías conspirativas disfrazadas de espiritualidad. De lo que estamos hablando aquí es pura profecía, basada enteramente en la palabra de Dios. Cada una de estas 7 profecías no está lejos, no está en el mañana, no está reservada para un futuro lejano e incierto. Están ocurriendo ahora mismo, justo delante de nuestros ojos, y muchos aún no pueden verlo. El Espíritu Santo clama a esta generación, pero muchos son sordos. El cielo está en movimiento, se preparan las trompetas, pero la tierra está distraída. Las profecías se cumplen una a una, con precisión quirúrgica, con detalles indiscutibles, mientras la gente, anestesiada por el pecado,
La religiosidad superficial y la incesante búsqueda de consuelo no puede darse cuenta de que el tiempo se agota. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambruna? Y es verdad, pero la palabra no habla solo de la existencia de estos signos. Habla de la intensificación, el aumento, la multiplicación simultánea de todos ellos, como dolores de parto que se vuelven más fuertes y frecuentes a medida que se acerca el parto. Eso es exactamente lo que está pasando. Todo está convergiendo, todo se está acelerando. La apostasía global continúa. La fe de muchos se está corrompiendo, diluyendo, reemplazando por actuaciones vacías y discursos motivacionales que parecen divinos, pero niegan el poder de Dios. La maldad y la injusticia se multiplican a una velocidad nunca antes vista, y el amor se vuelve más frío. El Evangelio se predica en las naciones, en diferentes idiomas, en distintas plataformas, a través de testimonios reales que derriban barreras y enfrentan los corazones. Falsos profetas se levantan cada día, barriendo multitudes con señales y engaños cuidadosamente disfrazados. Israel está en el centro del escenario mundial, rodeado de amenazas, conflictos, miradas de odio. La tierra gime, reacciona, clama por redención en medio de desastres climáticos, pandemias y hambrunas. Y un nuevo orden está tomando forma, poco a poco, creando un sistema mundial de control, uniformidad, censura y vigilancia. ¿Cómo podemos negar que las palabras de Jesús se están cumpliendo? ¿Cómo podemos dudar de que estamos viviendo en los días proféticos previos a la gran tribulación? ¿Cómo podemos ignorar que todo lo que nos rodea dice, prepárate? Y entonces, os pregunto ahora directamente, ojos a ojos, espíritu a espíritu, ¿estáis preparados? ¿O será sorprendido, como aquellos que se burlaron de Noé hasta que se cerró la puerta del arca? ¿Puedes discernir los tiempos o sigues viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Cuántas oportunidades has tenido para alinearte con Dios y dejarlo pasar? ¿Cuántos mensajes, cuántas alertas, cuántas caricias del Espíritu has ignorado, esperando el momento adecuado, como si el tiempo estuviera en tus manos? Este es el mayor error de la generación actual, pensar que aún hay tiempo, que puedes seguir viviendo la vida igual y que, cuando te apetezca, cuando puedas, cuando estés listo, entonces cambiarás. Pero el tiempo no espera a nadie. El reloj profético no se detiene. Cada segundo que pasa es una oportunidad que no volverá. Cada día que amanece es otro paso hacia el cumplimiento completo de la palabra. No creas que habrá una advertencia en el cielo que diga, ahora va a empezar. No. Cuando comience la gran tribulación, llegará como una trampa, como una trampa. De repente, inesperadamente, Jesús mismo dijo esto: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque igual que en los días previos al diluvio comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. En otras palabras, el problema no será la ausencia de señales. El problema será la ceguera espiritual de quienes no quisieron verlos, de aquellos que cambiaron la vigilancia por distracción, de aquellos que eligieron los placeres del mundo en lugar de la urgencia del cielo, de aquellos que fueron advertidos, llamados, despertados, pero él permaneció indiferente. Y quizá pienses, pero no soy una mala persona, creo en Dios. Lo sé, muchos creen. Incluso el diablo cree. Pero la pregunta que se plantea hoy el cielo no es si tú lo crees. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Tienes tu vida en orden? ¿Tienes un corazón entregado?
¿Vives para la gloria de Dios o simplemente sobrevives entre compromisos, distracciones y pecados que has aprendido a tolerar? El tiempo se hace cada vez más corto y lo que está por venir requerirá postura, convicción, raíces en la palabra, discernimiento espiritual, fuego en el altar, vigilancia diaria, intimidad con el Espíritu Santo. No habrá espacio para cristianos tibios. No habrá lugar para quienes jueguen a servir. El tiempo de las decisiones superficiales ha terminado. El tiempo de la conveniencia espiritual ha terminado. Dios está separando a quienes solo hablan de quienes realmente viven. ¿Y sabes el riesgo de escuchar todo esto y no reaccionar? El riesgo de que tu corazón ya se haya endurecido, que la voz de Dios ya no te afecta. Ese pecado ya no nos molesta, que el mundo ya te ha moldeado tanto que ni siquiera te das cuenta de que te has mudado. Pero si estás aquí todavía escuchando, siguiéndote sintiendo, aún reflexionando, aún con un corazón sensible, esa es la misericordia de Dios sobre tu vida. Esto es Él diciéndote: hijo, aún hay tiempo. Hija, despierta, regresa. Te estoy esperando, pero no por mucho más tiempo. Así que ahora quiero que dejes de hacerlo. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo. Olvida el ruido, la señal, las distracciones. Y escucha esta pregunta que resuena en tu alma. ¿Estás listo o te pillarán desprevenidos cuando comience la gran tribulación? Si esta pregunta te ha afectado, molestado, sacudido, entonces escribe aquí en los comentarios: no quiero que me sorprendan, o me estoy preparando ahora. Esto va mucho más allá del compromiso con el juego. Es tu respuesta al llamado que el cielo está haciendo ahora. Y si conoces a alguien que es espiritualmente ciego, alguien que todavía piensa que es demasiado, alguien que necesita despertar, comparte este vídeo con esa persona. Envíala con cariño. Di: mira con el corazón abierto, esto puede cambiarlo todo. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, reflexionando sobre cada profecía, dejando que el Espíritu Santo toque tu corazón, entonces sepa, ya no eres el mismo que cuando empezaste este video, porque cuando la palabra entra, se transforma. Está inquieta, por dentro tiembla y exige una respuesta. No era solo un contenido más en tu línea de tiempo, no era un vídeo cualquiera entre tantos otros. No fue casualidad que conectaras, te quedaras, escucharas, sintieras. Era Dios, era la voz del Espíritu que te llamaba cerca, para vigilancia, por la santidad, por la verdad. Está despertando a sus hijos, está llamando a los elegidos a tomar una posición. Porque las señales son claras, las profecías se están cumpliendo y el tiempo de la distracción ha terminado. Quizá ahora mismo sientes una opresión en el pecho, una mezcla de asombro, reverencia y amor. Ese es el toque del Espíritu. Es Él diciendo: volved, todavía te quiero, todavía tengo planes contigo. No importa si te has ido, no importa si te has enfriado, no importa si se cayó. Lo que importa es lo que decidas hacer a partir de ahora. Arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Rendirse. Pide perdón. Pide fuerza. Pide discernimiento. Dios no busca perfectos. Busca a los dispuestos, sincero, para quienes, incluso en medio de los fracasos, aún escuchan su voz y eligen obedecer. Todavía doblan las rodillas. Siguen llorando en su presencia. Siguen creyendo que merece la pena vivir para el cielo. Es hora de limpiar, para alinearse, mirar, dejar que la palabra arda dentro de ti de nuevo. Este vídeo era una advertencia, sí, una señal, pero también era una oportunidad para empezar de nuevo, de reposicionamiento, de decisión. Jesús dijo: bienaventurados los que escuchan estas palabras y las guardan. Así que no te limites a escuchar. Practica, reloj, guardar, compartir. Sé la voz que lleva esta alerta a otra persona. Sé el puente entre un alma perdida y la presencia de Dios.
Y si sentiste la presencia de Dios en este vídeo, si sentiste que era el Espíritu Santo mismo hablándote, entonces no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí hablamos en serio, con sinceridad, con urgencia, porque los días son malos, pero aún hay tiempo, y este tiempo debe aprovecharse con sabiduría. Si aún no has dejado lo que te gusta, hazlo ahora. Tu ejemplo ayuda a este vídeo a llegar a más vidas, más corazones, más personas que pueden ser espiritualmente ciegas y necesitar precisamente este mensaje para despertar. Y ahora quiero preguntarte algo especial. Deja un comentario aquí diciendo, decido verlo. Escribe esto como un acto profético, una huella espiritual, una declaración pública de que entendiste lo que se dijo aquí y que tomas una postura. No dejes que esta experiencia pase desapercibida. Si te has tocado, escribe, elijo mirar. Y si quieres, comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video. ¿Cuál de estas profecías te habló más? ¿Cuál te despertó? Y por supuesto, no te lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Envíala a ese amigo o familiar que sepas que está lejos de Dios. Puede que sea justo lo que necesita para despertarse antes de que sea demasiado tarde. Antes de irse, ya activa la campana para recibir los siguientes videos. Porque cada alerta, cada revelación, cada enseñanza aquí es para fortalecer tu fe y prepararte para los días venideros. Y si sientes que necesitas seguir aprendiendo, siendo edificado, creciendo espiritualmente, entonces mira el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Complementará todo lo que hemos tratado aquí y os llevará aún más profundo en la comprensión de los tiempos proféticos. Recuerda siempre, Dios revela las señales para que sus elegidos no sean engañados. Este video es una llamada de atención, pero también es una oportunidad para la transformación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que permanezcas firme, fiel y vigilante hasta el final.